Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes un video en profundidad hablando con spoilers de la película Joker. Si no la viste, te recomiendo que veas mi crítica sin spoilers porque voy a estar arruinando sorpresas en 3, 2, 1. Una película realmente muy densa, hablando de la cantidad de capas, la cantidad de aristas que presenta para estar desmenuzando, comentando, analizando. Así que me tuve que hacer una lista para no olvidarme absolutamente de nada. Como dije en mi crítica sin spoilers, una de las mejores películas del año, la mejor película basada en un cómic del 2019. Quiero empezar esta crítica con spoilers hablando de uno de los pocos problemas o cosas más deslucidas que le encontré a la cinta, que como comentaba en el otro video, pasa por el trasfondo, todo lo que está alrededor de Arthur, porque evidentemente lo que es el estudio de personajes es un retrato tremendamente minucioso, detallado, traído a la vida de una manera magnífica por Joaquín Phoenix, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá que se justifica esta versión de Gotham que está contra las cuerdas, ya nada funciona, una ciudad al borde realmente del colapso, del estallido social y todo eso, de la manera en que Joker de alguna manera es el catalítico de todo eso por accidente, digo, es bastante conveniente. Como todo lo que sucede alrededor, que está fuera de su control y que está fuera de su intención, se acomoda hacia él. Y entiendo que en cierta manera la historia de todo héroe es el destino está de su lado. Y tal vez se puede decir lo mismo con esta película, que el azar está del lado del protagonista en el cual nos estamos centrando. Pero todo lo que se desencadena es, de nuevo, tremendamente conveniente para que por accidente se convierta un poco en este símbolo, en esta figura, vamos a decir, emblemática o por lo menos desencadenante en todo lo que va a estar pasando después. Que no tenga la intención para una película que quiere anclarse tanto por momentos en la realidad, se hace un poquito difícil de comprar, pero de nuevo, no es lo más importante porque es el trasfondo alrededor del personaje. Un ejemplo de estas cosas muy convenientes es la muerte de Thomas Wayne, de Martha Wayne y todo eso. Porque más o menos se mantiene exactamente igual esa muerte, ¿no? Los vemos a los tres saliendo de este cine, que fueron a ver esta película de Zorro, se meten en un callejón y son asesinados por un malviviente, lo que sea. Pero acá en esta película, todo el trasfondo alrededor de esa situación es diferente. Entonces, como decía antes, que en una ciudad como esta, donde hay un crimen altísimo, donde nada funciona, donde esta figura tan polémica que es en esta versión Thomas Wayne, con tanta proyección mediática que ha desatado una respuesta negativa de gran parte del público, haberlos llamado de payasos y todo eso, y que además de eso sepa que hay alguien como Arthur que está dando vueltas por ahí con cierta intención que ellos no saben si es del todo benigna, que se vaya uno de estos días cuando están las tensiones tan altas, una noche con su familia, a ver una película en esta parte de la ciudad sin ningún tipo de protección, guardaespaldas o no sé, hasta el mayordomo, Alfred, alguien, ¿no? Que se hace muy difícil de comprar realmente. Entiendo por qué está ahí, como entiendo por qué necesitaban encajar a Thomas Wayne con esta historia. Me parece que es un ejemplo de, ok, es conveniente que pase y va a pasar solamente por eso. Hay gente que ha criticado a Thomas Wayne, esta versión un poco caricaturesca, un poco matonesca, ¿no? De gángster, de millonario, totalmente soberbio, prepotente, agresivo. Yo creo que es muy importante y está muy bien utilizado. Y hablando de esto caricaturesco, les puedo decir que Donald Trump es más caricaturesco en la vida real. Y hay gente que dirá, esto, ¿por qué tenés que hablar de política? No, estoy reconociendo algo que es evidente, que este personaje tiene muchas cosas de Donald Trump. Y en su momento Alec Baldwin, que iba a interpretarlo, dio un paso al costado porque escuchó gente hablar de eso, que había leído el libreto, y él realmente no quería ser asociado con esto de, soy el imitador de Donald Trump, porque él hace esta versión de parodia del presidente de Estados Unidos en Saturday Night
Live. Entonces, más allá de que se pueda comparar su personalidad muy prepotente, que sea un millonario que se mete en el mundo de la política, que usa descalificativos, ¿no?, para llamar a otros de nombrete, payaso, lo que sea, hay sobre todo una línea que es exactamente algo que dijo Donald Trump en su momento, que es: soy la única esperanza que tiene esta gente. Exactamente de la misma manera él se refirió para con los sectores menos favorecidos de la sociedad americana. Entonces, el paralelismo con Trump es absolutamente claro. Y yo realmente entiendo por qué se quería hacer esta versión de Wayne, porque necesitamos que realmente responda de la peor manera para con lo que está pasando, y cuando Arthur se le presenta diciendo que es su hijo no reconocido. Ese puñetazo que alguien podrá decir, bueno, tal vez no hacía falta, le hemos visto que le hayan pegado muchas veces a este personaje durante toda la película, pero es la versión de la peor manera que puede suceder algo así. No solamente una bofetada emocional al haberlo rechazado, sino una bofetada realmente a nivel físico, y es el rechazo de esta figura paterna que Arthur estaba anhelando. Cuando vemos esa situación que él se imagina, ¿no?, cerca del comienzo de la película, cuando visita el show del personaje de Robert De Niro, de Murray, y Murray le dice, ¿no?, daría lo que fuera para tener un hijo como tú. Evidentemente él careció de eso, estaba anhelando eso, y eso que quería tanto, que le dé la espalda de esta manera tan agresiva, tan violenta, me parece que es fundamental. En lo que tiene que ver con esta escena cuando Arthur va a la mansión de los Wayne y tiene esta interacción con Bruce cuando es niño, me encanta. Me encanta porque Arthur está vestido con una paleta de colores similar a la de Bruce Wayne, y están los dos separados por una reja. Y son estas dos versiones de lo que pudo haber sido Arthur, ¿no? Son estos dos extremos. Alguien que creció totalmente desamparado, agraviado, carente de un montón de cosas, y lo vemos en el polo opuesto a Bruce. Y Arthur quiere ser eso. Quiere tener eso y quiere convertirse en eso. Y siempre en la película se lo ve que tiene una conexión muy directa con los niños, por esto de ser payaso también. E igualmente tiene esta reja que le impide, y que de la película de comienzo al final hay como esta barrera invisible que lo está alejando de esas cosas que él anhela tanto. Hay gente que se pregunta si Thomas Wayne realmente había sido el padre o no, porque en un momento al final él ve esta foto, Arthur ya cuando está prácticamente convertido en Joker, digamos, esta foto de su madre cuando era más joven, ¿no?, y tenía esta especie como de carta atrás que hablaba de la sonrisa, tienes una sonrisa muy hermosa, y estaban las iniciales de Thomas Wayne. Entonces hay gente que dice, bueno, tal vez eso nos está diciendo que en realidad sí habían tenido relaciones y sí era su padre biológico y todo eso. No creo. Tenemos este momento con los papeles de adopción que descubre Arthur en esta carpeta, ¿no?, en el hospital Arkham. Así que todo inclina que va para ese lado. Que en realidad su madre tenía o problemas mentales en ese momento, o lo fue desarrollando posteriormente, luego de haber dejado la mansión. Ya habría que pensar en una conspiración que se armó para que ella tuviera ese papel de adopción, ese momento por parte de Wayne y compañía. Me parece que no hay que invertir mucho por ese lado, y se me hizo muy disfrutable todo ese juego, ¿no? Es el hijo, no es el hijo, está muy bien manejado en la película. En lo que tiene que ver con la realidad y la ficción, evidentemente, más allá de las influencias obvias del cine de Scorsese, también hay otras películas que en un momento me acordé de ellas, ¿no?, como Psicosis. Como yo digo, esta es una película que entra en la categoría de horror, en mi opinión. Se puede pensar en Fight Club y otras películas también, porque se nos revela al final que varias cosas que se nos presentaban como realidad, en realidad, valga la redundancia, estaban viviendo en la ficción de la mente de Arthur. Y hay gente que dice, bueno, nunca sabremos qué es verdad y qué se lo imaginó. Yo creo que no. Yo creo que está bastante claro cuando la película del comienzo se nos muestra
precisamente esa escena que él se imagina que está en el show del personaje de Robert De Niro. Que todas esas cosas son situaciones donde él está recibiendo lo que la realidad le niega. Está recibiendo afecto, aceptación, reconocimiento de ese personaje, de ese presentador que él realmente admiraba, de esta vecina, de Sassy Beats. Entonces, cosas que son netamente claras que pasaron en su mente es eso que menciono. Las carcajadas que se escuchan en su presentación de stand-up comedy. Porque él comienza de una manera bastante mala, vamos a decir, a dar su rutina. Y empezamos a escuchar estas carcajadas. Y vemos solamente a Sassy Beats, el personaje de la vecina que se ríe, y cortamos. Y después vemos ese segmento que alguien filmó que se burla de eso el personaje de Robert De Niro. Cuando vemos ese segmento no hay nadie que se está riendo. Entonces hay que asumir que esas carcajadas se las había imaginado como él se había imaginado a la vecina ahí riéndose. Y también al final, cuando él está practicando, antes de ir a este programa de Late Night, también se escuchan unas carcajadas cuando él está en el cuarto de su departamento con la pistola y todo eso. Hay que asumir que eso realmente no pasó así. Y después, todos los momentos que se revelan, de nuevo, con la vecina con Sassy Beats. Lo cual para mí fue un gran alivio porque me parecía espantoso lo que estábamos viendo con ella en la película, ¿no? Digo, él la está persiguiendo un día, ella se lo toma muy bien, todo eso. Aparentemente se enamora de él por alguna razón, él entra impetuosamente una noche y la besa y nos da a entender que tiene relaciones sexuales y uno dice, está súper forzado, súper falso, cómo se está creando este interés amoroso, me parece un desastre. Y después la película te dice, no, esto era todo intencional porque está sucediendo en su mente. Pequeño paréntesis con esto. Hay que asumir que él no le hizo daño a su vecina ni a su hija. Hay que asumir por qué. Porque estamos viendo una película que se pone del lado de Arthur, un punto de vista subjetivo, vamos a decir, y se nos cuenta lo más importante que está atravesando en estos días. Que él le hubiese hecho daño a ellas sería algo muy importante, no lo vemos, hay que asumir que no pasó. Me quedo preguntando si a nivel libreto o hasta se llegó a filmar algo, no hay una versión un poco más extendida de esa escena donde, no sé, pasa algo más. Yo creo que se resuelve de una manera un poco incongruente con el resto de cosas que vemos en la película porque Arthur y Joker están en un momento muy vengativo, muy furibundo para con quienes no le han correspondido en diferentes aspectos, con estas figuras que él estaba buscando, anhelando. No digo necesariamente que haya querido matar, pero que le haya querido besar o que haya querido materializar alguna de sus fantasías, como después lo hace con otras personajes, donde esa rabia que va generando y que estuvo conteniendo la destapa y las explota. Y vemos en su diario cómo tiene estos recortes de fotos de mujeres desnudas y todo eso. Y esa, vamos a decir, energía sexual que estuvo contenida potencialmente toda su vida. Para mí hubiese sido lo más lógico dentro de la historia que haya querido imponer eso violentamente como violentamente impuso lo otro o descargó otras frustraciones que tenía adentro. Seguramente no quisieron meterse en eso, porque tal vez ahí sí era demasiado escabroso esto. Pero, no me parece que sea un problema, pero me queda un poco, me sale un poco a fácil cómo se terminó resolviendo esa situación esa noche. Hablemos de la transformación de Arthur en Joker, porque es la película, ¿no? Es esta metamorfosis. Y en un momento cuando lo vemos a él meterse en la heladera, que me parece una secuencia brutal, espectacular, chocante, que no vamos a ver en una película de Marvel y de Disney nunca, por la posibilidad de que un niño haga eso en su casa. Me parece que un poco está evocando eso, ¿no? Esta oruga que en el capullo después sale transformado en otra cosa. Y la película se trata de la búsqueda de un significado en el mundo para este personaje, encontrar el sentido, encontrar su identidad. Y lo primero que vemos en la película es él viéndose en el espejo,
pero él no se reconoce en el espejo. Le dice a la terapeuta del Estado en un momento, no sabía si yo existía hasta este momento. Cuando él cambia eso, cuando él se reconoce a sí mismo, inmediatamente después de lo que pasa en el vagón del tren, cuando le dispara a estos tres empleados de Wayne, ¿no? Esta gente de clase alta, estos muchachos que estaban un poco hostigando a esta mujer. Después de eso lo vemos en ese baño público y para mí es la única razón por la cual sucede ese momento en el baño. Para que él se vea en el espejo. Y ahora sí él se reconoce pintado como Joker, pero con esa sangre, vamos a decir, en las manos. Y ahí en ese momento empieza un poco esto del baile, que me parece una pista muy, pero muy interesante. Un detalle que nos está informando, me parece que algo más. Para mí el baile, de la manera que él lo practica, comunica esta idea de control. Algo lo cual estaba anhelando. Es alguien que carece totalmente de control. Y después de este suceso tan violento, comienza un poco a estar en armonía, ¿no? En su mente, con su cuerpo, a controlar todo lo que le pasa y lo que siente un poco más. Y lo vamos a ver bailando en diferentes momentos en la película, después en las escaleras, ¿no? Cuando sigue él con estos asesinatos y sigue encontrándose a sí mismo y sigue estando en control y sigue disfrutando todo lo que está pasando. Y yo me quedo preguntando, ¿no? ¿Cuándo aprendió a bailar Arthur? Lo vemos en el show cuando llega, también cuando entra, empieza a girar. Y yo he tomado unas clases de baile y le digo, hay que aprender eso. Ese baile, esos movimientos, no cualquiera se levanta un día y los empieza a hacer de esa manera. No está explícito, pero me hizo acordar bastante a Split. Y el tema de la historia de origen en esa película con el personaje de la bestia y todo eso. Porque también ahí tenemos un niño que había sido abusado, que empieza a crear estas otras identidades más fuertes para encontrar un refugio, para que lo protejan. Y aunque acá no está explícito que Joker sea una personalidad distinta y que Arthur desaparezca por momentos, yo creo que hay un poco más que simplemente, Joker es el alter ego. Joker es una, vamos a decir, una máscara que él elige tomar. Yo creo que Joker es una entidad que estaba adentro y en un momento antes de matar a la madre le dice, decías que esta carcajada que tenía era producto de una enfermedad que no podía controlar, pero ese es quién soy yo realmente. Le dice a la mamá antes de matarlo, un momento realmente brutal también. Y ese momento donde se está golpeando la cabeza, también los interpreto como, este es Joker dentro que realmente quiere salir. Y esta carcajada que tiene dentro, que por momentos la saca de estos momentos inoportunos, es esa cosa que tiene dentro, sin de nuevo caer en algo estrictamente psicológico o estrictamente metafísico, ¿no? Es otro ser que tiene en su interior. Me parece que la película se mueve en esa escala de grises de una manera intencional. Y la pregunta es, ¿termina siendo héroe o villano? Hay mucha gente que se cuestiona, no, es un héroe, no. Yo creo que estamos viendo la historia de un monstruo. Y no es un monstruo gentil como hemos visto en alguna película de Frankenstein o Adam, el monstruo de Frankenstein. O más recientemente como Shape of Water, ¿no? La criatura que es atacada, que es acorralada y que en defensa propia utiliza la violencia. No, este es un monstruo vengativo, castigador, sin un código de valores más allá de que, si tú no me hacías demasiado daño, te voy a perdonar la vida, pero no mucho más que eso. Y lo vemos que crece con esta sensación de poder mientras más dolor inflige en el resto, sobre todo aquellos que lo han rechazado y que se burlan de él, lo cual es un poco irónico porque está en todo momento buscando o buscaba que la gente se riera con él, pero si alguien se ríe de él, ahí es un gran detonante de toda su furia. Las cosas que lo vemos hacer negativas, ¿ok? Mata a estos tres muchachos.
Lo vemos matar a su madre en sangre fría, más allá que alguien pueda decir, oh, se lo mereció por las cosas que hizo hace años atrás. La mata ahora a sangre fría, que en su estado mental ni siquiera recuerda que haya cometido todo eso horrendo. Mata a su ex compañero de trabajo en una escena que ejemplifica el uso de la violencia en esta película, que no es calidad, sino cantidad. Me hice acordar de una película francesa que se llama Caché, si mal no recuerdo, que hasta el día de hoy recuerdo. Creo que solamente vemos una muerte, así como pasa en este apartamento, una cosa así de un segundo, salta sangre, mancha la pared y ya está. Y eso es mucho más poderoso y visceral que veas un montón, no sé, de zombies explotando con tripas por ahí. Luego matar al personaje de Robert De Niro también a sangre fría, una escena donde hay mucha tensión. Y también mata a la psiquiatra que vemos al final de la película cuando él ya está internado en Arkham, por lo menos hay que suponer todo eso. Entonces, cuando la gente habla de héroe no entiendo a qué se refiere. ¿Qué acto heroico comete? De nuevo, no matar a Gary, porque fue alguien que en el trabajo fue amable con él en todo momento. No matar o intentar violar a su vecina. ¿Es eso algo heroico? No es un vigilante. No es un vigilante que interviene, no es un antihéroe. Cuando él mata a estos 3 tipos en el tren, él no decidió voluntariamente meterse en esa situación. Podemos analizar y especular con que es Joker que hace que se genere esta carcajada, porque Joker sabe que ese va a ser un momento para ayudarlo a salir dentro de Arthur. Tal vez, pero en otra película se pararía Charles Bronson o quien sea, sacaría la pistola, le dice a la muchacha, vete de aquí, y lo mata a los 3. No, eso ya sería otro tipo de película donde ya se puede hablar un poco de antihéroe. No es el caso. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas podemos resaltar? No es el antihéroe que es el menor de los males, ¿no? Muchas películas, bueno, mata, asesina a la John Wick, pero hay otros que son peor que él. En esta película, ¿quién es más agresivo, vamos a decir, radical en sus acciones, en la manera de cómo resuelve las cosas que Arthur? Nadie. Evidentemente no hay héroes en esta película. Y por eso yo digo que es más oscura que hasta la serie The Boys. Porque en The Boys por lo menos hay personajes que tienen bastante luz o cierto grado de, no sé si decir inocencia, pero contrabalance la oscuridad. Acá todo es una escala de grises a ver quién es menos malo o quién es peor que la otra persona. Pero al final de la película, de lo que vemos directamente cometer y las atrocidades que vemos cometer delante de nuestros ojos, evidentemente el peor de todo, el más grave de todo a la hora de hacerle un juicio, debería ser este personaje. Y es un personaje que es evidentemente una amenaza para el resto, y acá quiero hablar de la parte del mensaje moral y lo que se ha comentado al respecto, ¿no? Yo creo que todo gran villano tiene un punto de vista. Y Arthur y Joker tienen un punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? Si una persona no recibe amor, no recibe cariño, no recibe respaldo y compasión a nivel individual, a nivel colectivo, no va a ser capaz de brindar eso. ¿Ok? Entonces, me parece que todos podemos estar de acuerdo con eso, como un mensaje de precaución. Esto de que tenemos la responsabilidad como individuos y colectivo de nutrir a la gente joven, de respaldarlos, aquellos menos favorecidos, aquellos que sufren algún tipo de dolencia mental, que tengan algún lugar donde poder ser asistidos y todo eso, y que el problema de la inequidad social, la incompetencia política, el fácil acceso de las armas, principalmente acá en Estados Unidos, contribuye a la creación de personas inestables y peligrosas. Ese es el punto, vamos a decir, que pone por delante a Arthur y que pone un poco por delante el escritor y director Todd Phillips. Y yo creo que se puede estar de acuerdo con eso, pero entender y compartir un diagnóstico no tiene nada que ver con estar respaldando el remedio que se está recetando para solucionar ese problema. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el diagnóstico, esto está mal, no debería ser así. Es entendible que algo como esto llega a suceder, pero la manera que Arthur elige tomar acción y arreglar y solucionar o responder, me parece que
En ningún momento la película está respaldando eso de ninguna manera. Entonces, al final del día, cuando lo vemos en este show con el personaje de Robert De Niro, él un poco habla de todo esto, ¿no? Y la culpa que tiene la sociedad y todo eso en haberlo creado. Pero después lo vemos realmente de alguna manera reconocer cuál es la razón principal que lo lleva a todo esto y por qué lo quiere matar a Murray. Porque se burló de él. Es una razón tremendamente vengativa, egoísta, moralmente inexcusable. Y esta cosa del egoísmo me parece muy importante porque Joker, aunque haya un grupo que lo haya abrazado a él como una especie de, no sé, líder, inspiración, o potencialmente mártir o lo que sea, Joker lo dice, a mí no me importa eso. Yo no soy político. Yo estoy haciendo esto por mí. Estoy en una misión personal. Entonces, es un falso profeta. Más allá de que hayan algunos que lo quieran seguir o lo que sea. Es un falso profeta y eso queda claro en la película. Y que veamos a este grupito al final que lo libera, que lo eleva, vamos a decir, en ese momento. Yo estoy viendo un grupo extremista en una situación extrema y para mí no representa al pueblo. Desmanes hay en muchas manifestaciones donde el 95% de la gente está manifestando con una causa justa detrás y de una manera pacífica, y después hay un 5% que empiezan a romper todo y empiezan a quemar los autos y empiezan a dar vuelta. Esa fracción no es representante de la mayoría. Y yo no veo en ningún momento que la película claramente diga que la mayoría del pueblo está a favor de las acciones que estuvo tomando este personaje. Entonces, creo que como espectador, uno está para entender cómo un grupo lo ve, no necesariamente para que nosotros lo estemos celebrando o lo estemos aplaudiendo. Y más allá que lo veamos a él, vamos a decir, con esta ilusión de poder, ¿no? Sobre todo cuando después que adquiere el arma y todo eso, que alguien podrá decir, oh, tal vez alguien va a interpretar que tomar un arma te va a dar poder. El arma es su perdición. Es un elemento que desencadena un montón de cosas que lo van a estar condenando más y más y más y más. Entonces, esto de que hay que dar un respaldo automático o asumir que la película lo está respaldando porque lo vemos por momentos, él en momentos poderosos, ¿no? Y cómo se lo presenta, cómo se lo muestra, y más grande, de esta toma, esto que lo otro, y más en control de sí mismo, y bailando y todo eso. De nuevo, vuelvo al tema de las escaleras y todo eso, ¿no? Como una estrella de rock, así, bailando y súper cool y todo eso. Eso es cómo se siente Arthur. Esa es la ilusión que él se ha creado, esa ilusión de poder, que justo en esa escena se pierde cuando aparecen los dos policías. Y dices, ¡hey, Arthur, detente! Y ahí ya la música se corta, de la manera como lo veíamos, empieza a correr como si fuera una rata callejera, ¿no? Entonces, me parece muy importante eso, diferenciar la subjetividad. Arthur se siente poderoso, se siente, vamos a decir, que ha tomado cierto control en su vida, versus la realidad objetiva que nos está diciendo una cosa diferente. La pregunta es, ¿puede alguien inestable malinterpretar el mensaje de la película? Por supuesto que sí. Pero si vamos al caso, creo que no se puede adjudicar esa responsabilidad a los creativos, a los artistas, que tienen no solamente el derecho, sino hasta la obligación de tomar elementos de la realidad y presentarlo de cierta manera que nos obliguen a confrontar cierto tipo de cosas, a replantearnos y que pueda servir potencialmente como un cuento de precaución. Así que por ese lado me parece que la controversia no tiene tanta razón de ser. Vamos a hablar ya del final de la película. ¿De qué se ríe Joker cuando ya lo vemos, o Arthur, vamos a decir, en Arkham, cuando ya está apresado y pasó todo lo que ya vimos? La respuesta me parece que no es tan fácil. Es un poco misterioso porque justo nos muestran un momento, unos segundos de Bruce ahí con sus padres muertos en el callejón. Y él evidentemente se ríe a carcajadas. La terapeuta afroamericana le pregunta, ¿de qué te ríes? Es una broma, cuéntamela. Dice, no la entenderías. Entonces, diferentes interpretaciones por acá.
está gozando de cómo involuntariamente él terminó desencadenando todo esto, y como involuntariamente, como por un chiste, vamos a decir, de los dioses del destino, termina destruyendo aquello que lo rechazó a él, ¿no? Que es, en parte, Thomas Wayne. Es una posibilidad. Por otro lado, es el reconocimiento de que él quería transformarse en lo que es Bruce, de alguna manera, ¿no? En esta cosa de vivir una burbuja de inocencia, de protección y todo eso. Y por todo lo que sucede, esta sensación, esta cosa un poco, de nuevo, jugando con lo misterioso, de poder entrever que está desatando lo opuesto. Y hasta entrever de que, este niño el día de mañana yo lo voy a estar influenciando y trayendo para mi lado, en el sentido de que él va a terminar utilizando una máscara, como decía Thomas Wayne, ¿no? Que son todos unos cobardes los que usan máscaras. Y él va a estar, de alguna manera, cayendo en el polo opuesto, ¿no? Y querían estar del mismo lado, o eso era lo que quería Arthur, estar del mismo lado, y van a estar terminando en polos opuestos. Y cabe la interpretación con este final de que todo lo que vimos nunca pasó, y que esta es una versión que se armó en la cabeza Joker. Yo creo que no. Yo creo que sería totalmente ridículo. Yo creo que sería peor de lo que hay gente que opina con Inception, ¿no? Que dice, no, todo estuvo en el sueño. A mí me molesta esa interpretación, me parece que es demasiado ridículo que eso fuera el caso, demasiado complicado, ¿para qué? Y en este caso me molestaría más todavía. Así que voy a asumir que no, y que lo que es ficción son aquellos casos que acabo de mencionar específicamente. Agradezco que esta película no fuese contada como en flashbacks, que no hubiese empezado por el final, Joker en Arkham contándole la historia a esta terapeuta afroamericana, y que después volvamos al final para o hacer flash forward, yendo para atrás, para adelante, y terminara, como vimos en la película, matándola después de todo. Me alegro que no haya pasado eso, porque me molesta mucho cuando la película empieza por el final y ya de ahí me parece que empieza a matar muchas revelaciones y muchas sorpresas. Me parece muy importante que veamos esto, una especie como de epílogo, si alguien podría decirlo, ¿no? Llamarlo, porque más allá de que termina muy bien la película con eso de que, Joker parado en este auto, celebrado, un caos alrededor, se reconoce la sangre y se dibuja una sonrisa con la sangre espectacular, con esa música tremenda, impactante, te pone la piel de gallina. Pero me parece clave todo esto para comunicar varias cosas. Primero, Joker ganó la batalla, perdió la guerra. Hay que asumir que Gotham sigue funcionando, que no cayó en el caos absoluto si él está dentro de esta institución. Y por otro lado, vemos las consecuencias de ese egoísmo, ¿no? Las consecuencias de no haberse suicidado como él tenía planeado en un momento, delante de las cámaras y todo eso. Él prefirió, tal vez, convirtiéndose más en un villano, convirtiéndose más en Joker y dejando un poco más al Arthur del comienzo de la película atrás. Prefirió seguir viviendo para seguirse alimentando del caos y del dolor ajeno y de ver sufrir a aquellos que él, por alguna razón, quería canalizar la rabia contra ellos. Entonces, en vez de matarse él, prefirió matar a otra persona e intentar matar a otras personas después. Y se terminó condenando cada vez más, porque hubiese sido una manera para escapar, vamos a decir, lo que le deparaba en el futuro y haber evitado el mayor daño de más personas inocentes alrededor de él. Y esto de que termina asesinando a esta terapeuta nos demuestra de que ya no tiene punto de retorno, ¿verdad? No era una cuestión de que, tal vez si lo ponemos nuevamente con su régimen de medicamentos y tratamiento y todas esas cosas que él fue perdiendo, tal vez haya esperanza para que Arthur regrese a cierto lugar, vamos a decir, menos malo y terrible, pero no. Se nos muestra que pese a estar con todas esas cosas alrededor, él ya es Joker, él ya es una amenaza y él no va a poder estar regresando de ese lugar ultra, ultra oscuro en el cual se encuentra. Señores y señores, así que ese fue un análisis que evidentemente no cierra el libro, no termina la conversación, porque es una película, de nuevo, tremendamente compleja, rica
invita a la reflexión, al análisis, así que seguiremos hablando. Me interesa saber lo que piensan ustedes, porque como dice el dicho, el que opina al último opina mejor. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, denle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita, por supuesto dejar su comentario porque la conversación cinéfila geek es lo más interesante. Hasta la próxima, chau.